Apocalipsis 3. Dice así la palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a pedirle así, que tengamos oídos abiertos, dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti pidiéndote que abras nuestros oídos, que nos hagas dispuestos a escuchar, que podamos, Señor, recibir esta palabra que tú tienes para nosotros. Señor, sabemos que tu palabra es vida, que penetra más profundamente que espada de 2 filos hasta lo más profundo e íntimo dentro de nuestro interior. Señor, te rogamos por eso que hagas la obra que tú has prometido, de tal forma que produzcas vida, que allá, Señor, donde no la hay, venga, y que, Señor, donde parece palidecer y como un pábilo humeante está pronto a apagarse, que tú la despiertes, la alientes, Señor, que insufles nueva vida por la obra de tu Santo Espíritu. Señor, te lo pedimos confiando en el nombre de Cristo Jesús, el soberano, aquel que es el Señor, aquel que tiene los 7 espíritus en su plenitud para insuflar vida donde no la hay, para mantener, Señor, aquello que está dispuesto a apagarse. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los nombres, queridos amigos, muchas veces engañan. Hay ciertamente cosas que se llaman de una manera y luego ocultan otra. ¿Quién no se ha sentido sorprendido, ¿no?, de haber visto algo con cierto nombre y al acercarse a ello, al tomar un contacto personal, descubrir que era otra cosa de lo que decía? El nombre no correspondía a la realidad. Y esta es la tragedia de la que nos habla hoy Cristo en esta carta. La realidad de aquellos que llevan su nombre y sin embargo vemos que Él no está presente de la forma que esperaríamos en medio suyo. Porque ¿cuántos hay que en un día como hoy, un domingo, se reúnen y invocan el nombre de Dios en un lugar que tiene el nombre de su Hijo Jesucristo? Son muchas las iglesias que hay sobre la faz de la tierra, en el mundo conocido, ahora aquí mismo alrededor nuestro, que llevan el nombre de cristiana. Pero ¿cuántas de ellas podemos realmente percibir, experimentar, sentir la obra del Espíritu de Cristo Jesús del que aquí se nos habla? Ciertamente la carta a esta iglesia en Sardis es una advertencia seria, solemne, del peligro de mantener algo solamente en nombre. Y cuántos particularmente en este país, en esta cultura latina, hemos sido llevados a creer que porque hemos sido bautizados, porque hemos crecido en una iglesia que lleva el nombre de cristiana, somos cristianos. Y esta es la advertencia que Cristo nos hace hoy a todos aquellos que realmente le conocemos y confesamos, que no nos confundamos con los nombres. Porque hay cosas que se llaman de cierta manera, pero lo que esconden y ocultan es una realidad muy diferente. Y aquí encontramos una iglesia que lleva el nombre de Cristo Jesús, pero sin embargo, qué diferente es su realidad. Nos habla aquí
de que el que conoce todas las cosas, sus obras, la realidad de quién es, sabe que tiene nombre, de que vive, pero está muerto. Se ha hablado mucho de que es una iglesia muerta. Es un término que se abusa de él con frecuencia. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el Señor Jesucristo llama a esta iglesia iglesia. Por lo tanto, cuidado, no estamos hablando de la sinagoga de Satanás, de la que leíamos en otra de estas cartas. Hablamos de una iglesia, pero una iglesia muerta. ¿Existe algo que se pueda llamar una iglesia muerta? Algunos han dicho que no, que es una contradicción en términos. Si está muerta realmente no es iglesia. Pero tenemos que entender lo que quiere aquí decir, ¿no?, con estar muerta. No quiere decir que no haya ninguna vida en ella. Aquí encontramos que el Señor Jesucristo, Él mismo da testimonio, quien conoce todas las cosas, versículo 4, que hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y que andarán con Él en vestiduras blancas de dignidad. Por lo tanto, hay iglesias realmente que pueden estar muertas, pero en las cuales hay todavía una presencia viva, la de unas pocas personas que confiesan el nombre de Cristo Jesús. Y es por eso que tenemos que considerar que aquel que conoce todas las cosas, que sabe lo que hay, tiene pueblo en los lugares más insospechados. Y esto nos sorprende siempre en la Biblia, ¿verdad? Como en aquellos lugares donde diría, bueno, aquí sí que no hay nadie del Señor. El Señor todavía tiene algunos de los que son suyos. Y esta carta, por lo tanto, de Sardis nos habla de la realidad de cómo Dios mantiene su pueblo, aunque sea pequeño, aunque sea limitado, realmente tan debilitado y despreciado como el que tiene aquí en esta iglesia. Pero es su pueblo, son sus hijos. Y ellos son la verdadera iglesia. La tradición, por lo tanto, evangélica desde siglos pasados, ha hablado incluso de una iglesia dentro de la iglesia. O sea, dentro de una institución o iglesia muerta, ¿cómo puede haber una iglesia viva? Esta tradición que aparece en los puritanos, por ejemplo, en la iglesia anglicana, ¿no?, habla de cómo hay una iglesia dentro de la iglesia, o en el movimiento pietista que hubo también en la iglesia luterana, ¿no?, donde cuando llegó el racionalismo, cuando las personas realmente dejaron de creer en el Señor, en sus milagros, en lo que de Cristo nos confiesa la Biblia, sin embargo había personas humildes, sencillas en las iglesias que todavía creían este evangelio, lo confesaban y lo mantenían, a pesar incluso de sus maestros y pastores. Incluso en contra de lo que la propia institución e iglesia mantenía, han salvaguardado y mantenido esta fe. Y respondido a lo que Cristo les dice a estos creyentes, mantener, aguardar, llevar y mantener vivo. Lo que aquí nos dice el apóstol Juan en esta visión que recibe de Cristo Jesús es que el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, conoce la realidad de nuestra vida, de nuestras obras. Esta expresión la hemos encontrado en el capítulo 1, la hemos leído antes, los 7 espíritus. Es una de las más enigmáticas, ¿verdad?, que hay en Apocalipsis. Los 7 espíritus tenemos que verlos a la luz de ese número pleno, completo, que son 7. Y nos habla de qué manera el Espíritu Santo se manifiesta en la persona del Señor Jesucristo. De Cristo Jesús en el Evangelio se nos dice que Él fue ungido por el Espíritu Santo, pero que recibió ese Espíritu sin medida. El Señor Jesucristo no tuvo el Espíritu Santo como lo podemos tener hoy ninguno de sus hijos. El Espíritu Santo se manifestó en la persona del Señor Jesucristo con toda su plenitud, con una obra completa, perfecta. Y por lo tanto el Señor Jesucristo también en la gloria vemos que se manifiesta como con estos 7 espíritus en la obra soberana del Espíritu Santo, que actúa por medio suyo. Es importante entender que aunque Cristo Jesús está en los cielos, en la gloria, el Espíritu Santo transmite, comunica, nos infunde la vida que hay en Cristo Jesús y lo hace plenamente.
El Espíritu Santo vive para dar testimonio de quién es Cristo Jesús. Pero es más, comunica también la vida y el poder de Cristo Jesús. Y por lo tanto, nunca debemos separar Cristo y su Espíritu. Donde está Cristo Jesús, allí está el Espíritu Santo. Y donde está su Espíritu, Cristo está en medio suyo. Y vemos que se manifiesta con toda su plenitud. Como esos 7 espíritus, así Cristo actúa por medio de su Espíritu. ¿Recordáis aquella conversación con el religioso Nicodemo, fariseo, que acude de noche al maestro y le dice que de cierto, tenemos que nacer del Espíritu Santo para conocer el reino de Dios, para participar de esa vida que viene de Él? Pero ¿qué es lo que nos dice también el Señor Jesucristo? El Espíritu viene de donde quiere, sopla allá donde va y no tenemos control sobre Él. El Señor nos muestra aquí cómo Dios obra también soberanamente por medio de su Espíritu Santo. Y nos habla de 7 estrellas también, de esa luz completa, perfecta, que Cristo Jesús viene a traer a este mundo y que le ha acompañado desde el principio. Él es la luz y nosotros las tinieblas. Este mundo estaba en oscuridad y la luz ha venido a este mundo. Por lo tanto, donde está su luz, ahí está Cristo Jesús. Y donde sopla su vida, ahí está su Espíritu Santo. Y Él nos dice que Él sabe la realidad de lo que somos. A otros le podemos aparentar, engañar, esconder la realidad de lo que somos. Pero Cristo sabe todas las cosas. Él es el Señor de su iglesia. Él sabe realmente todo lo que nosotros ignoramos, desconocemos. Y nos dice aquí que Él conoce que hay quien tiene nombre de que está vivo y sin embargo está muerto. Por lo tanto, será el Señor Jesucristo finalmente quien juzgue quiénes son suyos, cuál es su iglesia y la que no lo es. Nosotros lo que nos corresponde es juzgar a la luz de la palabra de Dios, la verdad de Cristo Jesús que una iglesia proclama. ¿Cómo juzgamos la obra del Espíritu de Dios? ¿Recordáis lo que el apóstol Pablo dice escribiendo a los Corintios? Hay una prueba doctrinal. ¿Qué confiesa el Espíritu que está en esa iglesia? Si confiesa que Cristo es el Hijo de Dios, entonces ciertamente está hablando Dios por medio de Él. Pero si lo que dice acerca de su Hijo es en algo menor, diferente o distinto a lo que de Él confiesa su Espíritu Santo y leemos en su palabra, ciertamente que no tiene el Espíritu del Señor. Por lo tanto, en la luz de la palabra de Dios hay una prueba y discernimiento doctrinal. No juzgamos el corazón de las personas, pero sí de lo que hablan sus labios. Y cuando alguien dice ser cristiano, testigo cristiano de Dios y Jehová, y lo que declara de Jesús, como dice la organización que lleva ese nombre, es que Jesús no es Dios mismo, no es verdadero Dios, se llamarán testigos cristianos de Jehová, pero no conocen nada, ni de Dios ni de su Espíritu. Es por la confesión realmente que una iglesia o organización hace de quién es Cristo Jesús que la juzgamos. Pero habrá un día, queridos amigos y hermanos, en que el Señor Jesús vuelva y Él mismo juzgará y dirá quiénes son suyos y quiénes no. Y hay algunos que tienen nombre, apariencia de que viven y en realidad están muertos. Y el Señor pondrá en evidencia lo que hay detrás de los nombres. Y ahora, ¿qué nos dice el Señor que hagamos? Sé vigilante, dice el versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado las obras perfectas delante de Dios. Este es un llamado, por lo tanto, a estar alerta, despierto, vigilante. Nos recuerda cuántas veces Jesús, recordáis en el Evangelio, cuenta parábolas, historias acerca de la necesidad de estar despierto. Es por esto que muchos han dicho que más correctamente habría que hablar, en vez de una iglesia muerta, una iglesia que duerme. En un sentido es de lo que se está hablando también aquí.
no tanto de una iglesia en la cual no hay vida espiritualmente, sino en la cual hay un terrible, trágico estado de soñolencia tremendamente peligroso, que puede implicar finalmente su muerte eterna. Y la forma en la cual la palabra de Dios y el Señor Jesucristo responde a ese estado de soñolencia es diciendo que debemos estar despiertos, vigilantes, alerta. Recordar la historia de aquellas vírgenes que estaban esperando a que viniera el esposo en aquellas bodas y cómo tenían que mantenerse despiertas, pero sin embargo durmieron. Y la advertencia una y otra vez es que tenemos que mantenernos vigilantes y despiertos, alerta, y afirmar aquellas cosas, ¿no?, que están para morir. Fijaos que hay una realidad entre la vida y la muerte. Hay cosas en nuestra vida que todavía, digamos, muestran la vida de Dios, pero en una debilidad, en una fragilidad tal que están en peligro de morir. Y es por esto que tenemos que darnos cuenta, ¿no?, que hay mucho en nuestra vida que tenemos que mantener no solamente con conciencia despierta, sino con vida. Nos dice que debemos afirmar aquellas cosas, ¿no?, que están para morir. Estas palabras nos hablan una y otra vez de la necesidad que tenemos de mantener, de afirmar aquello que se está debilitando, aquello que parece estar a punto de desvanecerse, porque el Señor ha hallado que nuestras obras no son perfectas delante de Él. El llamado de Dios, por lo tanto, es a estar despierto, vigilante, a afirmar, pero también, en tercer lugar, versículo 3, a acordarse, recordar. Estas tres cosas podríamos decir que implican, ¿no?, la obligación, la responsabilidad que tenemos como cristianos delante de Dios. Tenemos la obligación, en primer lugar, de mantener una conciencia despierta, porque qué fácil es perder el sentido de las cosas. Muchas veces lo que ocurre es sencillamente que ya no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y por eso la palabra de Dios le da mucha importancia a la mente, a la conciencia, a estar despierto, porque es ese el principio de todas las cosas. ¿Cómo vamos a poder hacer algo frente a un mal si no somos conscientes de él? Es precisamente esto a lo que una y otra vez nos llama la palabra de Dios, a adquirir ese sentido, ese conocimiento que viene de darse cuenta de las cosas y afirmar, fortalecer, el mantener firme aquello que está débil. Pero también, en tercer lugar, acordarse, hacer memoria. Igual que hacemos también con frecuencia en la mesa del Señor, recordamos y hacemos memoria de algo, de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. El acto de hacer memoria se repite una y otra vez en la Biblia desde los días del Éxodo. ¿Recordáis cómo Dios le dijo a su pueblo que debían recordar lo que Dios había hecho por ellos? Debían mantener la memoria de aquellas cosas que Dios había obrado a lo largo del tiempo en el pasado. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de un acto de nostalgia, de hacer simplemente memoria de cosas que nos agradan y nos resultan satisfactorias, sino de una necesidad de una memoria vital. Recordar, darnos cuenta realmente de dónde venimos. ¿Os acordáis de aquella otra carta que hemos estado viendo que Cristo manda a otra de las iglesias y que habla del primer amor? De cómo han perdido el primer amor, han olvidado la pasión, todo lo que era la admiración, entusiasmo por el Señor Jesucristo que había al principio. Y la forma de contrarrestarlo es por la memoria, acordarse. ¿Y qué es lo que debemos recordar? Nos dice versículo 3, acordarnos de lo que hemos recibido y oído. Debemos hacer memoria. Y hacer memoria es un acto que implica una obra continuada.
Muchos de nuestros antepasados en la fe, aquellos grandes santos que han vivido en tiempos anteriores a nosotros, solían guardar memoria, incluso recuerdo, por medio muchas veces de diarios. No sé cuántas veces habéis tenido alguna vez oportunidad de poner por escrito la realidad de lo que Dios ha hecho por vosotros. Pero hay muchos siervos de Dios, hay muchos hijos suyos que por medio de un diario espiritual han mantenido memoria de la obra de Dios por ellos. Era una práctica de puritanos y de muchos siervos de Dios el recordar de esta forma lo que Dios hacía por ellos. Y podemos plantearnos a la hora que llegamos a este tiempo de verano, de estío, de descanso, ¿no?, para algunos de nosotros, si tenemos tiempo libre, el hacer memoria, el recordar de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Hay un inmenso beneficio espiritual en hacer memoria de ello. Y la palabra de Dios nos dice que debemos acordarnos de lo que hemos recibido. Lo que debemos preguntarnos no es por una vez lo que nos falta. Esto es lo que hacemos constantemente en la vida. ¿Qué es lo que me gustaría tener yo? ¿Qué es lo que yo quisiera y todavía no he logrado? ¿Qué es lo que sueño? Mis ilusiones, mis deseos. El Señor dice, piensa por una vez lo que has recibido. No lo que te gustaría tener, no lo que quisieras y deseas, sino piensa y haz memoria de aquello que tienes y que viene de su mano en tu vida. Y esta es una práctica poderosa, porque nos recuerda lo que tenemos de Dios en Cristo Jesús. Y el diablo precisamente lo que quiere es que pensemos en lo que nos falta, en lo que echamos de menos, que nos sentamos frustrados, incluso decepcionados, porque Dios parece no haber tratado con nosotros de la manera tan maravillosa como un día habíamos pensado que hiciera. Por lo tanto, el mayor antídoto contra la obra de Satanás es siempre en la memoria de la gracia de Dios. Recordar lo que de Él hemos recibido, confesar y reconocer que somos lo que somos por la gracia de Dios. Todo lo que podemos tener y disfrutar que merezca la pena, que sea realmente bueno, es del Padre de las luces. Toda buena dádiva, todo don precioso viene de nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo. Y el Señor quiere que nos acordemos de ello, que no pensemos solamente en aquello que echamos de menos, que nos falta, sino aquello que nos ha concedido por medio de su Hijo Jesucristo. Y nos dice, acuérdate de aquello que has recibido y aquello que has oído. Una práctica, por lo tanto, que debemos tener como cristianos es hacer memoria de aquello que escuchamos de la palabra de Dios. Muchos se encuentran útiles también por eso tomar notas de las cosas que escuchan. Cuando leemos la Biblia en nuestra casa, podemos hacer el hábito de poder tomar apuntes, recordar aquello que Dios nos está diciendo por su palabra, particularmente, personalmente a cada uno de nosotros, porque el Señor nos habla. Y la forma de poder guardar esa su palabra también es recordándola, pudiéndola hacer de esta forma nuestra. Acuérdate de aquello que has recibido y has oído, y dice, y guárdalo. Guárdalo, atesóralo, hazlo tuyo. Este es el consejo de la sabiduría bíblica desde el principio en el Antiguo Testamento. ¿De qué nos sirve conocer algo, saber algo con nuestra mente si no tenemos memoria de ello? Pero más aún, si no lo guardamos y atesoramos en nuestro corazón. Algo es hecho nuestro cuando realmente está presente en nuestra vida, cuando significa algo en nuestra realidad cada día. Y el Señor nos llama que aquello que hemos recibido, que hemos oído, debemos también guardarlo, hacerlo nuestro. Y nos dice en la palabra que una y otra vez le dice a cada una de estas iglesias, arrepiéntete, arrepiéntete. Muchos creyentes a veces piensan que el arrepentimiento es de una vez y para siempre. Te hablan de cuando vinieron al Señor por primera vez
y se arrepintieron, dando ese giro de 180 grados a su vida para seguir al Señor Jesucristo. Pero hay otro arrepentimiento del que el Señor nos habla, el arrepentimiento continuo y diario de volvernos a Él. Y es por eso que el Señor y en su palabra le importa mucho más que si nosotros hemos arrepentido y seguido al Señor Jesucristo una vez en el pasado, que lo que ahora, en el presente, nosotros hacemos respecto a Él. ¿De qué nos sirve hablar de que nosotros fuimos convertidos en cierto momento, cuando teníamos estos años, en esta ocasión y circunstancia, si ahora no me vuelvo hacia el Señor? La fe que importa en la palabra de Dios es aquella que se manifiesta en el presente. Y aquel que la echa en falta, que no la pone en evidencia, el Señor le llama arrepiéntete, vuélvete a mí. Por eso es que su palabra nos habla siempre, a todos, en cada momento, porque todos tenemos que volvernos a Él, que arrepentirnos. Ese arrepentimiento implica también tomar distancia de todo aquello que ha llamado lo imperfecto, aquello que Dios no considera que está correctamente en nuestra vida. Y por lo tanto hay una separación, hay una distancia que debemos tomar de ello y una cercanía que debemos recibir del Señor mismo. El arrepentimiento tiene siempre esos dos movimientos, ¿no? Tiene que ver con el mal del cual nos alejamos y con la cercanía al Señor mismo. Y nos dice cuál es la advertencia si no lo hacemos. Dice, si no velas, si no estás despierto, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estas tremendas palabras, como ladrón en la noche, el Señor volverá, nos hablan de lo inesperado, de lo absolutamente imprevisible de la venida del Señor Jesucristo. Cuando menos estamos conscientes, Él volverá. Y ha sido realmente la convicción profunda de la Iglesia a lo largo de los siglos. Cuando cada generación creía que Cristo Jesús volvería en su tiempo, estaba expresando la confianza y también la seriedad de la advertencia del Señor Jesús. Se equivocaron aquellos que pensaron que Cristo volvería pronto en aquellos primeros siglos y sin embargo no ha venido todavía. Aquellos que generación tras generación han pensado que realmente el Señor regresaría en su tiempo. Es exactamente lo que el Señor quiere producir en nosotros. La conciencia de que en cualquier momento el Señor Jesús puede regresar. Como un ladrón en medio de la noche que no esperamos, Él vendrá. Y aquí la palabra de Dios nos advierte, por lo tanto, que tenemos que aprovechar el tiempo, la ocasión, la circunstancia, porque no sabemos con cuánto tiempo contamos, porque viene cuando menos lo esperamos. Nos dice la palabra de Dios también, como en cada una de estas cartas, que Él reconoce la fe de los suyos, pocos o muchos. En esta iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3, había pocos que tuvieran verdadera fe. En Apocalipsis 3, en Sardis, nos dice que a pesar de ser pocos, el Señor sabe de la fe de ellos. Y esas pocas personas no han manchado sus vestiduras y andarán con Él en vestiduras blancas porque son dignas. Y aquel que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borrará su nombre del libro de la vida, sino que lo confesará delante de su Padre y delante de sus ángeles. La palabra de Dios nos muestra aquí cómo necesitamos ser limpios. De esto es de lo que nos habla una y otra vez la actividad de Cristo Jesús. Lo que apuntan las señales que tenemos en la Iglesia. ¿A qué se refiere el bautismo? Si no es la necesidad de limpieza, de purificación, de ser hechos blancos, de que esa suciedad nuestra sea cambiada por la limpieza
que viene de Cristo Jesús. Y el Señor conoce a aquellos que han sido limpiados y lavados. Nos dice aquí que estos no se han manchado sus vestiduras, no porque no estuvieran sucios antes, sino porque habiendo sido limpios, han buscado una y otra vez la pureza y limpieza que viene de Cristo Jesús. Y es por eso que les da la promesa. Andarán en vestiduras blancas delante de Él, en esa dignidad de la que aquí nos habla, habiendo vencido, vestidos con ellas. El Señor nos llama, por lo tanto, de aquello que en su oración modelo el Señor Jesús nos pidió que pidiéramos al Padre una y otra vez. Recordáis con las palabras del Padre Nuestro cómo el Señor Jesús nos enseña a confesar y a buscar el perdón del Señor para todas nuestras deudas cada día. Cada día. Por lo tanto, no ha de pasar un día en nuestra vida que no busquemos el perdón del Señor Jesucristo. No hay estado más peligroso espiritualmente que la falta de conciencia de pecado. Es un sueño de peligro mortal. La persona que piensa que no hay mal en él, que no hay ningún problema, que ya realmente cuenta con esa perfección de Cristo y no tiene nada que temer, está ante la amenaza de lo que el Señor nos habla aquí. Necesitamos buscar la limpieza continuada del Señor Jesucristo. Recordáis a Pedro también cuando iba a lavarle los pies de nuestro Señor y dijo: yo ya he sido limpio. Pero el Señor le dijo: pero necesitáis ser limpios vuestros pies una y otra vez. Hay una limpieza que es cierto que es su perdón de una vez y para siempre, pero hay una obra continuada también de perdón en la vida de todos aquellos que son sus hijos. Y por eso es que una y otra vez no podemos dar por supuesto, por obvio, el perdón. Necesitamos el perdón. Hay continuamente ofensas en las palabras del Señor Jesús en su oración, deudas que tenemos para con Dios y para con nuestro prójimo. Y las deudas no las podemos borrar porque no pensemos en ellas. Hay quien puede vivir endeudado hasta el cuello, que por mucho que haga en su mente el ejercicio y la disposición de que realmente no hay ningún problema para con él, esa deuda no se quitará de él. Las deudas tienen que ser pagadas y solamente hay una forma en que nuestras deudas pueden ser pagadas: por la bendita sangre del Señor Jesucristo. No hay nada que podamos hacer para pagar por ninguno de nuestros pecados. Ni siquiera nuestros mayores esfuerzos, actos de voluntad, sacrificios y lágrimas de arrepentimiento delante de Dios podrán limpiar ni el más pequeño de nuestros pecados delante de Él. Es solamente la sangre del Cordero derramada por nosotros en la cruz del Calvario que nos limpia de todo pecado. Y es por eso, ante esa cruz, que cada vez que fallamos y ofendemos al Señor y estamos en deuda, tenemos que volver. ¿Qué hacemos cuando caemos una vez más? Cuando avergonzados reconocemos, una vez más hemos fallado, hemos fracasado, ¿qué hacemos? Volvemos a la sangre del Señor Jesucristo, a su bendita cruz que nos limpia de todo pecado. ¿Y sabéis lo que hace? Lo borra, lo quita de nosotros. Nosotros pensamos: ¿cómo voy al Señor si esta es la 51 vez que he hecho esto? Si por 74 veces he estado cayendo y humillado de esta forma, si he vuelto a pecar, si he vuelto otra vez de esta forma a negar la realidad de mi fe en Cristo Jesús, pues el Señor nos recibe como la primera vez. Porque cuando el Señor limpia, borra nuestros pecados, no lleva la cuenta de ellos. Cuando tú vienes al Señor Jesucristo y le confiesas tu mal, Él no te dice: bueno, ¿y qué haces aquí por 37 veces? Pero tú te crees que esto puede ser. ¿Realmente me puedo tomar yo en serio
tu fe y quién tú eres después de 28 veces. 70 veces 7. Infinitamente perdonará el Señor Jesucristo a aquel que confiesa y reconoce su pecado delante del Señor. Pero el que no lo confiesa, el que no lo reconoce, el que no se humilla delante del Señor, la sangre caerá sobre él y tendrá que responder de su pecado. Por lo tanto, humillémonos delante de él. Nunca pensemos que estamos por encima de no tener que confesar y reconocer nuestro mal, porque solamente hay un pecado imperdonable, el de aquel que no viene delante de Dios y por su Espíritu es de esta forma limpiado y renovado. Necesitamos la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas cada día. Y el Señor nos dice que aquel que le confesara en este mundo, Él le confesará en la gloria. Lo hemos leído en las palabras del Evangelio de Mateo, están también en Marcos, en un contexto de persecución. Hay dos cosas que ocurrirán a medida que el tiempo avanza. La Iglesia se extenderá por todo pueblo y por toda nación, así el Señor Jesús lo anunció, desde Jerusalén hasta el fin del mundo, pasando por Samaria y todo pueblo se extendió el Evangelio. Pero también aumentará la persecución y la tribulación. Y el Señor Jesús en ese contexto es en el que dice estas palabras que aquí nos repite otra vez en Apocalipsis. El que me confesare, yo le confesaré delante del Padre. Por lo tanto, si hay otra cosa que debemos temer con todo nuestro ser y corazón, es no solamente no reconocer nuestro pecado y confesarlo así delante de Él, sino no declarar el bendito nombre del Señor Jesucristo. Él es el digno de todo nombre. Yo seré indigno y mi vida miserable delante de Dios, pero Cristo es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Su nombre será glorificado y alabado por los siglos. Y el que confesare ese su nombre ahora en esta tierra, Él lo confesará en los cielos para siempre. Y el Señor, por lo tanto, quiere que no tengamos labios cerrados, que no tengamos miedo y vergüenza y decir, ¿quién soy yo para confesar el nombre de Cristo Jesús? Menudo ejemplo soy yo de cristiano. ¿Qué va a pensar la gente si ahora yo empiezo a hablar de Cristo Jesús? Me dirán, ¿y tú quién te crees que eres? ¡Hipócrita! ¿Con qué razón y autoridad declaras el nombre de Cristo? Con la autoridad y razón que nos da la palabra de Dios. Yo seré el más grande pecador, pero Él es el más grande Salvador. Y es por esa su salvación que debemos confesar y reconocer su nombre. Debemos alabar y declarar que Él es digno de toda alabanza, porque Él ha derramado su sangre para poder ser limpios de nuestros pecados. Y su bendito nombre será glorificado por los siglos. Así que no callemos, sino confesemos. Confesemos el nombre de su Hijo Jesucristo, y delante de sus ángeles, Él mismo confesará nuestro propio nombre. ¿Habéis pensado lo que será escuchar tu nombre de labios del Señor Jesucristo? Leer en el libro de la vida, en el cual ha escrito con su propia sangre su nombre. El testador ha sellado de esa forma el legado y testimonio de ese testamento eterno por el cual Él te ha escogido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Ha escrito tu nombre en el libro de la vida y aquel día lo declarará y lo confesará delante de mi Padre, delante de su Padre, como ha prometido. Por este he derramado mi bendita sangre. No hay sonido más glorioso a los oídos del pecador por toda la eternidad que la realidad de que nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Mencionaba el otro día cómo fueron enviados aquellos 70 a predicar el Evangelio, el reino que venía por medio de Cristo Jesús.
Y cuando volvieron, recordáis en el Evangelio cómo se maravillaban de las señales, de los prodigios. Los espíritus se sujetan delante de ese nombre. Y hemos visto a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Y estaban maravillados, asombrados por las señales y prodigios. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? Maravillaos más bien que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. No hay nada más maravilloso y asombroso que tú y yo podamos ser salvos. Que nuestro nombre pueda ser escrito en ese libro y declarado en esos labios del Señor Jesucristo. ¿Qué más dan las señales y prodigios, el poder espiritual y toda su grandeza si mi nombre no está escrito en el libro de la vida? ¿De qué me sirve ser instrumento del Señor para profetizar, para hacer milagros y todo tipo de maravillas si mi nombre no está escrito en el libro de la vida? ¿De qué me sirve decir Señor, Señor, cuando el Señor te diga no os conozco? ¿Qué mayor cosa podemos tener hoy que decir que somos salvos por su sola gracia, por la sangre del Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado? ¿Qué mayor milagro podemos encontrar? El Señor nos muestra aquí qué es lo que debe asombrarnos, qué es lo que debe maravillarnos. Que la salvación es hasta para mí, que ha escrito mi nombre en el libro de la vida. Y el Señor acaba con esas palabras, cada una de estas cartas, que el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a pedírselo así al Señor, vamos a orar.